Bueno, entonces, como les decía, en la clase de hoy, el tema que tenemos que abordar tiene que ver con cadena de valor público y modelo de agregación de valor público. Seguramente em, le suene, como nos sonó a nosotras la primera vez que escuchamos esto, ajeno, digo esto que, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cadena de valor? En general son términos que nos daría la sensación por inercia o por formación de que no tienen tanto que ver o no estamos acostumbradas y acostumbradas a escuchar hablar de esto, pero cuando desarrollemos y cuando vayamos interpretando y conociendo qué nos quiere decir Jorge Sotelo con el tema, vamos a ver que tiene muchísimo que ver con nuestra cotidianeidad, con lo que van a ustedes a desarrollarse en el ejercicio de la profesión, con los espacios de trabajo donde nos movemos y con todas las políticas públicas de la que somos parte o porque somos destinatarios o destinatarias o porque nos toca trabajar o nos va a tocar trabajar en el Estado como a la gran parte, no tengo porcentajes en eso, pero sé que a la gran parte de trabajadores y trabajadoras sociales es uno de los ámbitos donde más desarrollan su profesión. Así que la invitación es la misma a la que venimos haciendo a lo largo de estos teóricos, que miren los términos con cariño, que bajen las barreras, que tratemos de achicar las resistencias, porque son herramientas muy potentes que, como dice Sotelo, y ahora lo vamos a ver, no es lo mismo tenerlas o no tenerlas. Digo, entender desde el análisis que nos va a hacer este autor a la política pública va a ser una herramienta que realmente va a achicar las asimetrías entre los trabajadores y trabajadoras del Estado que los tengan y que no los tengan. Y damos fe de eso. Así que bueno, ahora voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Bien, perfecto. Bueno, entonces esto es lo que les decía recién, ¿no? Miren que pasamos una. ¿Qué buscamos? Digo, ¿por qué entendemos que son necesarios estos conceptos? Un poco en relación a lo que les planteábamos recién. Porque ustedes, digo, como trabajadores y trabajadoras sociales, de que más que nadie, no sé si más que nadie, pero digo, fundamentalmente necesitamos comprender el contexto, ¿sí? No solo de las organizaciones en las que vamos a formar parte, sino el contexto en general. Digo, bueno, ¿qué pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo atraviesa la sociedad y los cambios que se dan en las sociedades a lo que hacemos diariamente? Digo, ¿cómo interpela lo que está pasando en los determinados momentos a la implementación o lo que tiene que ver con la política pública, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo comprendemos a las organizaciones con esa penetración, si se quiere, de la afuera, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo es la relación de el Estado con la sociedad? Digo, ¿qué hay en el medio? Digo, ¿cuáles son las cosas que nos unen que unen, perdón, estas dos cuestiones tan importantes como el Estado por un lado y la sociedad por el otro, ¿no? Digo, bueno, ¿qué dinámicas tienen las organizaciones? Que es lo que vamos a ver en el módulo público, digo, próximo, perdón. ¿Qué implica la gestión pública, ¿no? Digo, ¿y por qué partimos de la base de que pensar lo público, pensar la gestión pública es algo complejo? Digo, fíjense en estas tres cuestiones, ¿no? El contexto, cualquier organización en el marco de una política pública y por otro lado la dinámica, ¿no? Que tiene cada organización en el marco de lo público. Digo, bueno, ¿qué es el sector público? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo público? Este es un escenario muy complejo, con un montón de dimensiones, de matices, de cuestiones que necesita ser analizado. Digo, no es lo mismo em, trabajar en el Estado, formar parte de un equipo de cualquier, digo, ministerio, en una escuela, en un centro de salud, digo, no pensemos un ministerio, pensemos digo, una facultad, por ejemplo,
o cualquier otro ámbito, digo, no es lo mismo conocer el mapa, ¿sí? Que no conocerlo. No es lo mismo saber cómo funciona esa relación del afuera con el adentro. Ahora, después vamos a ver que no es tan así afuera, adentro, digo que hay conectores, digo, y bueno, de eso vamos a trabajar en la clase de hoy. Pero sí es importante esto, ¿no? Como tener un mapa, y esto, de esto trata la clase de hoy, de poner una lupa, bueno, en esta vinculación del Estado con la sociedad. Por eso lo que Sotelo nos invita o nos genera con su reflexión, con su sistematización, eh, es esto, es una herramienta concreta para poder analizar los procesos de las políticas públicas. ¿Estamos hasta acá? Me avisan si voy muy rápido. El otro día miraba una clase y tenía que tomar nota y no, tenía que ir parando cada 2 minutos porque el docente hablaba rapidísimo y ahí dije, ay, bueno, capaz que a mí me pasa lo mismo, así que ustedes me avisan si voy muy rápido. Bueno, ahí es un poco lo que charlábamos recién, ¿no? Digo, pero el autor, digo, Jorge Sotelo es un autor argentino, muy querido por la cátedra, porque él fue el primer titular de esta materia. Tiene muchos años, es un experto en gestión pública, es una referencia a nivel nacional, ni hablar, y a nivel latinoamericano también. Él, al igual que Matus, en un montón de situaciones, él reflexiona pero desde la praxis, ¿no? Digo, él ocupa, actualmente no, pero digo, hasta en la gestión pasada era director de planificación de la FIP a nivel nacional. Entonces, la riqueza que nos trae Sotelo tiene que ver con esto, con que son reflexiones con mucho rigor metodológico, pero desde la experiencia, ¿no? Desde lo que él fue descubriendo, y él de hecho va superándose con los conceptos que plantea a lo largo de su recorrido en la gestión pública. Entonces, él nos va a decir, bueno, estos temas, cadena de valor público, son temas imprescindibles. Dice, son temas áridos, ¿no? Áridos, y ahora vamos a ver por qué, pero indispensables. Y él dice, es un modelo que permite sistematizar información sobre una organización pública en el marco de proceso de análisis que se me fue, no lo veo ahí, de política pública. Digo, este es como el primer concepto. ¿Y él por qué lo plantea así y él sistematiza y reflexiona sobre esto? Porque por lo que hablábamos recién, él dice, quien trabaja en el Estado tiene que tener herramientas. Quien trabaja en el Estado o crea en el Estado en su capacidad de transformación o de ensanchar el campo de lo posible para las personas, digo, para los sectores que estén con sus derechos más vulnerados, ¿no? Dice, es fundamental conocer a dónde estamos parados. Digo, él insiste con que no es lo mismo saber y tener estas herramientas para poder hacer zoom, poner la lupa en lo que es la gestión pública más allá del organismo que miremos. Entonces, digo, él vincula todo el tiempo, por supuesto, con el tema de políticas públicas. Recuerdan que nosotros en la clase anterior habíamos visto las definiciones o en la otra, de Manning Twain con respecto a las fases y a lo que tenía algo para hacer una política pública, ¿no? Digo, bueno, él toma también a distintos autores con respecto a esto y agrega algo que a mí me parece como muy, muy interesante, que en función de otro autor que no vamos a ver en la cátedra, pero él sí lo trae, de que una política pública es algo que el Estado decide tomar, pero también a lo que hace caso, a lo que omite. Digo, hay ahí una decisión política, una definición política en lo que queda por fuera, ¿sí? De lo que el Estado no toma. Igual ahora lo vamos a ver. Él dice por omisión, todo lo que queda afuera de una política pública. Digo, bueno, eso también de alguna forma es una política pública. Digo, es un algo que tal vez no tengan, ¿se acuerdan las fases y todo eso que veíamos en los autores anteriores? Pero digo, hay algo ahí con eso que queda por fuera. Entonces,
Esperen que corro esto. Entonces, Sotelo, bueno, esto que les decía, que es un modelo descriptivo, ¿no? Él lo que hace, digo, siempre todos los modelos son una simplificación de un pedacito de la realidad o de algo que queremos analizar. Y justamente los modelos nos ayudan a simplificar para poder analizar, ¿no? Digo, entonces, digo, sí es una cuestión bien metodológica la que plantea él. Y él nos dice, posibilita esto, ¿no? El cadena de valor público. Posibilita expresar las principales apuestas o estrategias de intervención, sistematizar las medidas de política y la presentación de bienes y servicios que éstas implican y tener una mirada sistémica del accionar gubernamental sobre los problemas públicos. Lo que nos ayuda a hacer Sotelo con esto es una radiografía del sector público. Es decir, bueno, a ver cómo actúa el sector público. Digo, ¿qué hace en función de un problema? Y acá aparece otra de las cuestiones centrales que trabajamos en la materia, digo que Sotelo lo trae, que es el problema, ¿no? Digo, bueno, cuando hay un problema, ¿no? Bueno, ¿cuándo pasa a ser un problema público y cuándo queda por fuera del sector público, ¿no? Digo, y no ocurrió algo para que eso no se transforme en un problema público. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá el autor le vuelve a dar mucho peso, como otros autores, a lo que la sociedad hace con eso, ¿no? Dice, bueno, no es solo el Estado quien define qué cosa va a tomar para la agenda pública y lo va a transformar en políticas públicas. Ojo con esto, porque él dice, tenemos que corrernos de la mirada tecnocrática que los problemas están afuera y el Estado toma lo que considera pertinente, importante o para determinado momento, ¿no? Él dice, ojo con esta mirada más positivista de los problemas por fuera, sino que no, la sociedad tiene un claro rol y una clara función en instalar de distintas formas temas para que el Estado lo tome como política pública. Y un ejemplo que se me viene como muy claro de esto fue, ¿se acuerdan la marcha que hubo en defensa de la universidad pública? Que el gobierno nacional había como que salió a amenazar con, bueno, todo el tema de las universidades, con el achicamiento de los presupuestos, con, bueno, todo eso. Digo, y la reacción fue brutal. Digo, no solo salieron los que formamos parte de la universidad, sino que podríamos decir que muy generosamente salieron otros sectores, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí es eso, ahí se está disputando, ¿sí? Se está disputando lo público y el valor que tiene la educación pública para la sociedad y para determinado gobierno. Entonces digo, ahí lo que tuvieron que hacer es, bueno, retroceder, si se quiere, en todo lo que pensaban llevar adelante. Entonces digo, un problema pasa a ser un problema público cuando se transforma en un problema social, cuando se transforma en una cuestión social. No digo, ya no es algo que está por fuera, sino que se construyó socialmente un problema, ¿sí? Para que el Estado lo tome como y lo transforme en una política pública. Entonces es eso, es la transformación de un problema en la cuestión social. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Y ahí no mueran con esas palabras, yo les juro que se entiende y está bueno. Sotelo nos dice, esperen que quiero repasar, una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cadena de valor público. ¿Por qué valor? Porque lo que plantea el autor es agregarle, es cómo hacer para agregarle valor a lo público. Es eso, desarmen el concepto. Es cómo hacemos, ¿sí? Para agregarle valor a lo público o desagregarle en el caso de que no seamos buenos gestores y gestoras de política pública. Digo, no, eso es lo que él propone a partir de este análisis. Por eso él dice, si somos rigurosos metodológicamente, podemos mejorar sin duda la calidad de las políticas y podemos obtener mejores resultados. ¿Qué vemos ahí?
o qué sabemos del Estado, ¿no? Digo que el Estado no es que interviene, bueno, ¿dónde vemos la intervención del Estado? No es que salimos a la calle y vemos, bueno, el Estado está interviniendo, nos golpea la puerta y es el señor o la señora Estado, ¿no? Digo, claramente no lo podemos ver así. Entonces, bueno, digo, ¿qué lentes o qué capacidad tenemos para analizar a dónde vemos al Estado? Digo, el Estado interviene o no interviene de múltiples maneras, ¿no? Entonces, este esquema que nos plantea Sotelo tiene que ver con poder mirar ese proceso. Digo, bueno, ¿cómo va ocurriendo? ¿Cómo impacta lo que se hace dentro del sector público? Fíjense que es lo que está a mano izquierda, ¿no? Ustedes van a ver sector público y por otro lado sociedad. Y en el medio ven esa línea punteada que ahora vamos a ver, y vamos a desarrollar a lo largo de la clase, qué es lo que va a permitir o no, insisto con el o no, em, el vínculo, la relación, ¿sí? Y la respuesta del sector público a la sociedad. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, fíjense lo que dice abajo. Sotelo nos dice, esta cadena de valor público nos permite analizar las políticas públicas desde la lógica de su producción. Bueno, digo, toda política pública tiene que producir algo. Se supone que está dando respuesta a un problema social, por lo tanto, produce algo, ¿no? Digo, bueno, ahora vamos a ver qué, cómo, cuándo y dónde produce algo. Ahí hay un ejemplo que, esperen que voy a volver a esta porque me parece importante una cuestión antes de ponernos con el ejemplo. Entonces, digo, que recuerdan que lo que hablábamos recién, existen determinados problemas que por presiones de la sociedad, por disputas, la sociedad logra que se transformen en política pública. Digo, ahora, para tener esos problemas y esa política pública, para poder llevarlas adelante, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Recursos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que muchas veces se hacen anuncios de grandes políticas públicas, pero después cuando vas a ver esto, que es lo que vamos a ver hoy, no encontramos nada, ¿no? Entonces digo, bueno, toda política pública que da respuesta a un problema necesita, ¿sí? Recursos para poder llevar adelante. Ahora sí, vamos a pasar a esta, que ahí tenemos un ejemplo y lo vamos a trabajar toda la clase, no toda, pero digo, parte de la clase lo vamos a trabajar con este tema. Hay 4 palabras que yo los invito y las invito a que se vayan como familiarizando, nos las plantea Sotelo, que es la palabra para entender esto, ¿no? Problema, estado, digo, es lo que decíamos recién, hay un problema, el Estado lo toma, el Estado tiene que accionar, tiene que hacer algo, ¿sí? Con ese problema, y es lo que estamos trabajando ahora. ¿Qué hace el Estado concretamente con ese problema? Y la otra es la intervención. Digo, bueno, el Estado interviene, de alguna forma hace algo, ¿sí? Para tener un resultado con respecto a ese problema. ¿Se entiende como la línea y la vinculación de estos conceptos? Bueno, Sí, profe. entonces, bien, gracias. Em, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Y ahí vemos de nuevo este esquema, ¿no? Sector público por un lado, como les decía, ustedes díganme si repito mucho, pero es como para mí trascendental esta parte para que entiendan lo que viene. Dentro del sector público es donde se tienen que resolver o desarrollar las acciones, ¿no? Digo, es lo que tenemos que hacer como Estado para que una política pública se materialice. Entonces, el sector público, digo, creo que entendemos con claridad a qué nos referimos. Es desde donde sale, ¿sí? Es de donde sale la acción para dar respuesta a un problema de la sociedad.
¿Y qué es la palabra operaciones, que nos suena a veces tan ajenas? La operación es la acción, es lo concreto, es como el Estado va a transformar recursos, ¿sí?, en productos. Y ahora vamos a ver qué son los productos. Pero digo, ¿cómo va a transformar el Estado con la plata que tiene para hacer algo, ¿sí?, con operaciones? Lo que une, la operación es lo que une el recurso, la plata, el presupuesto que tenemos que hacer, que tenemos para lo que necesitamos hacer, con lo que efectivamente vamos a hacer. ¿Se entiende? Es la acción, ¿sí? Es eso, digo, cuando uno dice, bueno, tenemos que armar operaciones, es eso, tenemos que ver cosas concretas para pasar a la acción. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ahí ustedes ven que dice recursos, que es lo que les explicamos, lo que explicamos recién, operaciones, que es la acción, productos, y acá también es muy importante y a ustedes les va a ayudar muchísimo, digo, invito a quienes ya estén trabajando en la gestión pública o estén cercanos, digo, estamos trabajando en una facultad, estamos trabajando en la gestión pública, ¿no? Digo, no, vuelvo a que no nos pensemos en un ministerio. Y que hagan el ejercicio, ¿no? De ver porque Sotelo, perdón, nos dice, todos los organismos, todas las organizaciones entregan algún tipo de producto, que esos productos pueden ser bienes, ¿sí? Bienes tangibles o no tangibles, ¿sí? O servicios. O sea, no es que todos los productos tienen que ser algo tangible. Digo, un servicio. El servicio de salud pública es un producto que es un servicio, no es tangible. Ahora, si yo voy a un hospital y, por ejemplo, me atienden, el producto que me está dando ese hospital es el servicio de atención, ¿sí? Ahora, si yo dentro del hospital voy y me ponen, no sé, un DIU o voy y me dan una radiografía, el producto es un bien. ¿Se entiende? Todas las organizaciones, lo repaso, todas las organizaciones entregan productos. Algunos son tangibles y otros son intangibles. Algunos son servicios, que son los intangibles, y los tangibles son los bienes. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahí hay una pregunta en el chat, Lore. A ver, Melesmer. Dice, ¿las prohibiciones y obligaciones son productos? Son productos. Ahora justamente lo vamos a ver con el caso que sigue. Y está muy buena la pregunta porque nos sirve para tomar el ejemplo que teníamos acá. Entonces, esos productos van a impactar de alguna forma en la sociedad. Ven que están los resultados de esas decisiones políticas y de ese accionar público, está del lado de la sociedad. Entonces, el sector público hace cosas, ¿sí? Hace cosas materiales y no materiales para que la sociedad obtenga resultados. Y ahí vamos a ver el ejemplo de una actividad en la que tuve la suerte de participar el martes pasado, no, el lunes, que fue en casa de gobierno, donde la provincia promulgó la ley que actualiza el registro de deudores alimentarios. Y ahí está el ejemplo de lo que planteaban recién, de cómo, por ejemplo, el producto es el registro de deudores alimentarios morosos, que es un servicio. ¿Se acuerdan que eran o productos o servicios? Bueno, esto es un servicio, ¿sí? Es el mismo ejemplo que planteaban. ¿Qué ocurre con esto? Fíjense cómo hay un problema que es un problema público, que la provincia decide tomarlo. ¿Por qué? Porque se estudia, hay un estudio muy importante
en donde se detecta que el 70% de los hogares monoparentales, que en general están a cargo de las mujeres, no reciben la cuota alimentaria o no reciben la cuota alimentaria como tiene que ser. 7 de cada 10 hogares están en estas condiciones. Digo, esto, hasta esta decisión del gobernador, no solo del gobernador, sino de todas las organizaciones que vienen empujando por esto, hasta hace muy poco tiempo era un problema que quedaba en lo individual, digo, cada uno, si bien hay leyes, si bien hay un montón de herramientas concretas, quedaba en cada una de las personas iniciar demandas para el tema de los alimentos. ¿Les suena familiar el tema? Imagino que a muchos y a muchas, sí. Bueno, pero digo, esto, el Estado no se había hecho cargo puntualmente de este problema, ¿no? De pensar en qué deudores morosos. Bueno, ¿qué hacemos si el 70% de las personas, de los padres que tienen que cumplir con la cuota alimentaria, no lo cumplen? Eso nos trae un montón de otros problemas que tienen que ver con la vulnerabilidad en la que quedan esas mujeres, esos niños que no pueden garantizar sus alimentos. Digo, bueno, es como muy complejo el efecto que puede tener que un hogar monoparental, insisto, sostenido también en el 70% de los casos por mujeres, el gobernador dijo, no son monoparentales, son monomarentales, o sea, como que también había que cambiar esos conceptos, porque las que sostenían esos hogares son las mujeres, o somos las mujeres. Entonces, digo, bueno, el Estado lo toma. Ahora, ¿qué hace con esto? Digo, promulga leyes, que en esto consistió esta cuestión, ¿no? Y fíjense ahí cómo vemos el ejemplo. La operación es esto que estamos haciendo, digo, bueno, es la decisión de hacer algo con esto. El producto es el registro de los deudores morosos. O sea, ya no queda en que tantas personas no cumplen con su cuota alimentaria, sino que el Estado dice, no, no, bueno, esto lo vamos a registrar. Y va a ocurrir algo con quienes no cumplan con la cuota alimentaria. El resultado es esto, es que está inscripto y se empiezan como a trabar, se le empiezan a trabar a la persona un montón de cuestiones, entre ellas el registro, no se puede sacar el registro en algunos municipios, digo, ahora no sé si escucharon que no se puede entrar a la cancha, digo, el propio Estado te empieza a generar instancias para que ese producto, el registro de deudores, tenga un resultado, ¿sí? Y como impacto, lo que se espera, perdón, una cuestión importante, muy importante que ahí no la pusimos, pero que tiene que ver con esto, no solo acá se busca que la persona cumpla con su cuota alimentaria, sino que quien tiene que pagarle al trabajador la cuota alimentaria lo haga, ¿sí? Que el empleador también lo haga. Entonces, fíjense cómo el Estado se mete. Fíjense cómo se mete no solo con el trabajador para que cumpla, sino con quien le tiene que pagar al trabajador, que en general es quien se queda con esa cuota alimentaria, digo, en algunos casos, ¿no? Digo, no, no en todos, en algunos se lo quedan los padres, pero para no generalizar. Entonces, fíjense cómo ahí también se empieza a registrar eh, al sector o empresarial o bueno, a quien no cumple con eso. Digo, esto me parece un punto importantísimo. Y el impacto que esto se pretende que tenga es la reducción de mujeres que no reciben aportes para la crianza, ¿sí? Que ese número baje. ¿Se entiende con el ejemplo? Lo vamos a seguir desarrollando ahora y con otros ejemplos también. Pero digo, esto es para que relajen en que algo que nos sonaba, cadena de valor, público, valor agregado, fíjense cómo es una radiografía cuando podemos agarrar un ejemplo y decir, ah, está bien, listo, que es en la filmina que viene, a ver si no me equivoco. Sí, había, esperen,
Acá dice Janina que están buenos los ejemplos porque queda más claro. Genial, por eso nos descerebramos pensando en ejemplos. Les aseguramos que probamos con uno, probamos con otro, hasta que elegimos alguno. Entonces, digo, la ventaja de este modelo es que nos permite ver qué hay detrás, ¿no? Fíjense, digo, acá es la lupa para ver la orientación estratégica y lo ideológico atrás de una decisión política, ¿no? Digo, por eso es importante este esquema, y como dice atrás, dice, entendemos las hipótesis de política de cada proceso que analizamos. ¿Qué es la hipótesis de política? Es decir, bueno, yo quiero o imagino que ocurre tal cosa. Digo que es exactamente esto que Axel ayer, que el gobernador decía con mucha claridad. Y yo se los anoté porque les juro que tomaba nota, porque digo, esto es para la clase, esto es, me imaginaba la clase de hoy y tomaba nota de lo que decía porque me parecía maravilloso porque eran todos nuestros temas. Déjenme que, ¿dónde lo perdió? Él dijo, era un mal endémico, pero faltaban estudios sobre la magnitud y las características, nos faltaban evidencias. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Digo, para la construcción de un problema público. Me pareció Sí, como muy... que más adelante lo vamos a ver y podemos retener estas evidencias porque nosotros más adelante nos vamos a meter en cómo se formulan los problemas y cómo se describen. No es lo mismo cuando Lore dijo, bueno, el problema es que hay gente que no está pagando la cuota, a cuando dijo 7 de cada 10 hogares no reciben. Digamos, eso es magnitud, porque cuando ella expresó esto, uno decía, bueno, podría decir, bueno, en realidad sí es un problema, podemos estimar que eso está generando. Ahora, cuando se ve la magnitud, creo que ahí se cae en la cuenta de la dimensión, de que, bueno, si hay una proporción de 7 de 10 que no están recibiendo, hay que hacer algo, digo. No importa, por ahí hay que hacer algo si sucede 5 de 10, pero lo que digo es te El da otra dato, dimensión, el dato, la evidencia de, es esto, bueno, antes de definir los problemas, o sea, o de manifestarlos, o de tratar de pensar una respuesta en torno de política pública para la intervención, tenemos que tener claridad del problema y evidencia del problema. Entonces, digo, lo dejo acá encapsulado porque ya más adelante, cuando avancemos con lo metodológico, estas cosas van a empezar a aparecer. genial, buenísima el aporte, Mer. Estamos hasta acá, entonces digo, esto es también, digo, lo mismo que veníamos hablando. Con el hacer, con la acción, se generan productos, ¿sí? Tangibles o no tangibles, digo, bienes o servicios que contribuyen en forma directa al logro de las políticas. Y los resultados son, ahí dice, operacionalizan los objetivos de la política. Es esto, es lo concreto. Es decir, bueno, el resultado fue que producto de esto, por ejemplo, la desnutrición infantil pueda bajar porque los chicos pueden comer diariamente. Pongo un ejemplo de un montón de resultados, ¿sí? De un montón de resultados que puede llegar a tener una medida así. Ahí, digo, es lo que veníamos hablando, pero está de nuevo explicado para que ustedes lo puedan ver así como en toda la fase, ¿no? El problema público, el diseño de la política, digo, bueno, una ley, otra ley que tiene que ver con esto, primero la que obliga a la cuestión alimentaria y después la que crea el registro. El gobernador ayer decía, el registro ya existía, pero no tenía peso y a nadie le importaba ni estar en el registro ni salir del registro. No era un problema para nadie. Ahora, con estas modificaciones que se hizo, justamente lo que lo que se genera es el producto. Bueno, es un registro de deudores alimentarios morosos en los que se detecta y se pasa al registro al primer incumplimiento. Antes las madres teníamos que hacer un montón de cuestiones y decía, bueno, sí, no, voy a
reclamar la cuota alimentaria. Ahora, a la primer detección de cuota alimentaria incumplida, pasás al registro de euro, pasás vos y pasa tu empleador. Y remarco acá la importancia de esa decisión, porque no es que solo se va contra el trabajador, se va contra el empleador, ¿no? Entonces, bueno, y el resultado, que ahí vemos uno de los resultados, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, el padre transfiriendo o dándole la plata que corresponde, que tiene la mujer y los hijos el derecho a recibir. Así que digo, bueno, acá se ve como en claridad las distintas cuestiones. Entonces es cómo organizamos, lo que hicimos acá es mostrarles a ustedes cómo organizamos lo que el Estado va a hacer como respuesta a un determinado problema, que en este caso era el incumplimiento de la cuota alimentaria. Sí, y ahí Lore te complementa. ¿Por qué hipótesis de política? Y bueno, porque entonces en este sentido estamos pensando que al actualizar, se está pensando en el Estado, que al actualizar ese registro, que antes estaba, pero ahora se actualiza, y al estar en ese registro tener consecuencias sobre empleadores, sobre trabajadores, este, se reduciría la brecha o la asimetría o la cantidad de mujeres que no perciben esta cuota. Entonces ahí hay una hipótesis de que haciendo esto se genera esto otro. Esas son hipótesis. Puede que la hipótesis no se pueda corroborar y no funcione, o sea, no genere los resultados que se esperaban, y ahí hay que ajustar la medida de política, ¿se entiende? Pero todas las políticas, si las reconstruimos, tienen una hipótesis de intervención. Ante este problema se hace esto, se genera esto. Eso es la hipótesis, ¿no? Plantear como una realidad, una posible realidad que modifique el problema que se está abordando. Por eso se llama hipótesis, una hipótesis de política. Bueno, ¿qué nos trae detrás la política? ¿Qué está suponiendo? ¿Cómo vincula la acción con el resultado? Aparece esto, hago esto y esto se modificaría. Eso es como la hipótesis que nosotros proponemos reconstruir en un análisis de política, que no siempre está, y eso es un poco el ejercicio que ustedes están haciendo en los espacios de los prácticos. Bueno, ¿a qué problema responde esta política? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el resultado que se espera? Bueno, eso es la reconstrucción de algo que solo se recupera reconstruyéndolo. No es que está tan explícito siempre. Exacto. Y acá digo, también vinculándolo a esto, uno de los problemas por los que también se acciona, y esta es una de las medidas, hay varias, ¿no? Pero digo, ¿se acuerdan ese dato del INDEC? Creo que fue que el 55% de los niños y niñas estaban bajo la línea de pobreza. Digo, bueno, ese tema, ese número, volvemos a lo que dice Mercedes del dato, el número acciona o no en algunos casos, pero en este, digo, hablando puntualmente de la provincia de Buenos Aires, a decir, bueno, ¿cómo tomamos esto? ¿Qué política diseñamos para abordar una parte de ese problema? Entonces, la hipótesis que está por detrás es que ajustando el tema obligando a el pago de la cuota alimentaria, ayudaría a abordar esta cuestión, no resolver, porque claramente no se resuelve. Digo, eso también lo vamos a ir viendo, digo, que los problemas se abordan, ¿no? Digo, pero no es que se va a resolver con esto, pero sí hay una hipótesis de política en que la alimentación de los niños y de las niñas puede ser bastante mejor si tanto los empleadores como los padres o las madres, en el caso de que sean quienes no las paguen, se achicaría con el tema de la cuota alimentaria. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me dicen por el chat. La omisión para nosotros es sí. La omisión es sí. Si no, levanten la mano, peguen el grito. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Digo que algunos de ustedes de estos lo van a trabajar en el práctico, como lo de el tema de Bahía Blanca, ¿no? Pero fíjense cómo ahí vemos el problema público, el caso de la inundación, el diseño de la política. A mí hoy estoy con o no
o cuando no hay diseño de la política y con ese problema público, como dijo Milei la primera vez que fue a Bahía, bueno, que se arreglen los bahienses o ustedes van a poder solucionarlo. Ahí Lore Em, te complemento con respecto a la omisión, y lo dice Many Twain. Dice, bueno, las omisiones sobre lo que no se interviene también se constituyen una política pública. Ahora, no siempre, o sea, no toda omisión es política pública, sino que decididamente se descartan temas para abordar, que es lo que dice Lore. Dijo, Milei, que se arreglen los bahienses. O sea, hay una conciencia de que eso no se va a abordar desde el Estado. Entonces, no es que toda omisión es también política pública, sino que hay decisiones de lo que no se va a abordar. ¿Sí? Hay como una apuesta blanco sobre negro de sobre qué sí, por toda esta complejidad también del entramado del ámbito público. No es que hay alguien diciendo esto sí, esto no, es más complejo, como decimos, pero lo que no, decididamente esas son las omisiones que tenemos que prestar atención. No, no absolutamente todas, porque a veces, digamos, no podemos mirar el accionar de el gobierno, que es quien conduce, ¿no?, al Estado en un determinado momento, por absolutamente todo lo que omite, pero sí por las que decididamente se omite con la decisión de hacerlo. Digo, eso hay que prestar más atención. ¿sí? Y está bueno esto porque es inabarcable. Nunca, ningún Estado, por más de bienestar que sea, por más ancho, por más contemplativo, nunca puede abarcar todas las políticas. Siempre hay una decisión y un recorte el marco del proyecto político, ideológico que hay detrás, de que sí y que no. Y aunque se quiera, digo, también es muy interesante la discusión cuando a veces, a través de los medios de comunicación, algunos sectores que están contra el Estado, por distintas razones, cuando algo les afecta, dicen, no, el Estado no intervino. Y no, digo, porque también hay una decisión ahí de, bueno, acá es tu problema, digo, pero lo digo bien, digo, porque en general suele ocurrir mucho con el tema de las retenciones, digo, ahora con todas las cuestiones más económicas macro, cuando las grandes empresas necesitan de algunas intervenciones, por ejemplo, en caso de sequía. Bueno, en caso de sequía sí que el Estado intervenga y nos subsidie. Ahora, retenciones no. Entonces, ¿cómo hay sectores con mucho poder que juegan en esto de, bueno, cuando me conviene que el Estado intervenga y cuando no me conviene que no intervenga, ¿no? Entonces, hay como una cosa medio esquizofrénica de demandarle al Estado cosas que el Estado, por sí o por no, decide hacerlas. Acá, bueno, los ejemplos, digo, seguramente los han leído, digo, y los ven. En lo de Bahía Blanca, digo, el diseño de la política es ver qué se hace y qué no. El producto es la intervención concreta. El producto, acuérdense que es lo concreto, un bien o un servicio, ¿sí? Un bien o un servicio. Ahí es la intervención de la emergencia en tiempo real y los operativos. Esos son los productos. Y el resultado es era rescatar a las personas y ubicarlas o asistirlas. Otro ejemplo de producto es intervención en pavimento, desagües, alumbrado público, como la reconstrucción, la obra pública, ¿sí? Y el producto es justamente poder recuperar todo eso que se rompió con el tema de la inundación. Eh, Otro producto es acomodar el Hospital Pena, o sea, es la infraestructura para el Hospital Mena que fue muy afectada. Ahí es un bien, porque ahí se necesitan cosas, ¿sí? El producto son cosas en ese caso, y el resultado es que el hospital pueda volver a funcionar. Y el último ejemplo son el producto, que también son bienes, porque son tangibles, porque los toco, porque los veo, son 7.000 kits escolares, guardapolvos y equipamientos para las escuelas, y el producto es el fortalecimiento del sistema escolar en Bahía Blanca. ¿Se entendió lo de producto, Profe, problema público? Sí, perdón que te interrumpa. no, por favor, Tema, al contrario. tema el trabajo práctico, viste que había que elegir una política de Bahía Blanca. Esto de la infraestructura se puede tomar
es una política pública. Ahora, si ocurre o no ocurre, ya, porque hablábamos esto de mi ley, por ejemplo, y lo de omisiones, y medio que me confundí un poco. Mer, si querés lo de los ¿En prácticos. qué sentido decís vos, Noelia, si ocurre o no ocurre? No, digamos, mi ley lo Onda, que sí, trae es que cuando fue anteriormente, no en este último temporal, sino anteriormente en Bahía, él dijo que se arreglen los bahienses en el sentido de que el Estado Nacional no tenía o no iba a intervenir en cuestiones que pueden resolver los municipios, por ejemplo, digamos que es el Estado municipal. Entonces ahí es como un ejemplo, dimos, de la omisión en el sentido de decididamente el Estado Nacional diciendo no vamos a intervenir, sino que lo hagan los a los municipios con municipios. los recursos que tienen, claro. Profe, Eh, ¿no es parte de la omisión también el achicar el presupuesto para las políticas, ponerle como infraestructura y eso también? ¿O no va por ahí? No, porque ahí hay el achicamiento del presupuesto es una decisión política, de modificar el diseño de la política, pero no es un no hago nada. O sea, la omisión es cuando queda En stand-by, digamos. claro, en stand-by o queda en la persona, en el sujeto, Sí, la cuando no se resolución. transforma en política pública, o sea, no hay una intervención del Estado al respecto. Después el Estado Nacional tuvo que terminar interviniendo de alguna manera, pero bueno, digo, es como un ejemplo claro de donde hay una concepción de que en esa instancia no debe el Estado Nacional intervenir porque se cree, o sea, hay argumentos, estemos de acuerdo o no, hay un argumento en donde el Estado municipal, el provincial quizás, se insta a Ujú. intervenir de ahí. Sí, por Eh, ahí es interesante, perdón, pensar esto de las escalas, ¿no? Que por ahí no hacemos generalmente el ejercicio, pero acá se ve muy claro a nivel nacional las toma de decisiones en nivel provincial y en nivel municipal. Hoy igual los prácticos vamos a ver las diferentes fases de política pública, porque por ahí como que se termina como de cerrar algunas cuestiones que están empezando a ejemplificar, como para Ujú, también, digo, ir con eso. tal cual. Y hay Volviendo otro a lo que decía ejemplo. Noelia, a ver, ¿cuál era esta duda de si se podía traer como ejemplo cuestiones o una medida infraestructural? Era la pregunta para trabajar en los prácticos. Claro, ¿Sí? o sea, si hay el trabajo práctico había que elegir una política pública y en otros prácticos, Lorena hablaba un montón de Bahía Blanca y hablaba también de la infraestructura y yo voy a tomar uno de esos ¿Sí? ejemplos de una nota periodística, pero ahora me quedé recalculando por esto de las omisiones si funciona o no como política pública. Como que me mareé un poco, así que perdón si es media boba la Sí, 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 pregunta. es una respuesta al problema de Bahía Blanca desde lo infraestructural, o sea, se van a dar subsidios se van a Claro, arreglar, bueno, es una política pública respondiendo a ese problema que fue el temporal. ok, Sí, sí, ok. está No, bien, no hay Noelia. omisión al respecto. ¿Por qué vos te parecería que podría haber una omisión? Porque había una parte también de un teórico que era como, bueno, si funciona o no funciona esa política o esa gestión, ya como que no es como que, tengo algo anotado, No, o sea, a como que ver, no es, no, o sea, la cuestión de si genera los resultados esperados no es condición para que claro, sea o no una medida de política. No, porque si Claro. no, estaríamos con poca política pública. Sí, claro. No es condición de su existencia y de la intervención del Estado. No, no. Ah, bien, bien. un ejemplo que también María lo tomó otros años es el del dengue el año pasado y ella había marcado la diferencia en cómo lo tomaba la provincia y cómo lo tomaba la nación. La nación, si bien había salido a hacer campañas de difusión diciendo, bueno, eh, el dengue, nada, todos los peligros que traía el dengue, cuando analizábamos los productos, no había productos con respecto a lo del dengue en nación. ¿Por qué? Porque decían descacharreen y quedaba de nuevo sujeto a lo individual, a que cada persona se tenía que comprar repelente, se tenía que descacharrar y tenía que ponerse ropa larga. En cambio, en la provincia se mostraba cómo
se había no solo hecho la campaña de difusión, sino que se habían producido no sé cuántas botellitas de repelentes, se estaban repartiendo en los distintos municipios, se estaba trabajando en las escuelas con los padres para... Entonces digo, ahí se veía claramente esto de que hay el diseño de una política porque es lo que vos planteabas, Noelia, no es que no se estaba haciendo nada a nivel nacional con el dengue. Había algunas cosas, pero cuando vos pones la lupa para mirar los productos, no estaban. Entonces digo, bueno, ahí es un Claro. ejemplo también de cuando una política pública es más sólida o más sustantiva que otra, ¿no? Ahí te Bueno, preguntaron algo en el chat. a ver, Dice, Mer, Sí, ahí gracias, Mer. dice, omisión fue también cuando no entregaron los alimentos que duermen en depósitos. Y es una muy buena pregunta. Yo creo que eso tiene que ver justamente con la mala gestión, con la operación. Digo, ahí no se accionó de la forma que se tenía que accionar para que efectivamente, vuelvo a la filmina, para que el resultado, ¿sí? Miren, fíjense y piensen el ejemplo que plantean con respecto a esto, para que llegue a la fase final. ¿Por qué? Porque no se entregaron esos productos. Entonces, falló el diseño de la política en su implementación, ¿sí? Porque eso quedó en galpones. Entonces, también hay una omisión en la decisión política de no hacer nada con respecto a eso. ¿Se entiende? Es muy interesante lo de la omisión. Y de quedarnos también con lo que no ocurre o con lo que plantean en el chat de que ocurre y queda depositado ahí. Hay una decisión política o una inacción de no hacer nada con eso. Bueno, ahí esto no es para que se asusten, sino lo que les queremos mostrar con este esquema es la complejidad. Fíjense que nosotros hablamos de 4 ejemplos: inundaciones, dengue, lo de la cuota alimentaria y no me acuerdo si pusimos otro. Fíjense, ¿no? Digo, las distintas intervenciones, las distintas operaciones, el efecto que se espera que ese producto tenga sobre los resultados, ¿no? Y el impacto que va a tener sobre la sociedad. Todo lo que está en el cuadradito punteado es lo que acontece en el sector público. Esto es un mapa, digo, pero no se enfoquen ni se preocupen con esto así puntual, porque lo que les queremos mostrar acá es la complejidad que tiene lo público para finalmente generar un resultado y tener un impacto sobre la sociedad. Vuelvo a lo mismo, al ejemplo de la cuota alimentaria. Para que la desnutrición baje y sea menor la cantidad de niños y niñas que están por debajo de la línea de pobreza, hay un montón de cosas que hay que hacer. El ejemplo que pusimos es uno de estos, ¿sí? Pero además de eso hay que generar trabajo, además de eso hay que hacer que los chicos permanezcan en las escuelas, además de eso hay que bla, 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 bla. Cada una de esas cositas, ¿no? De esas flechitas y nuditos que se ven ahí, tienen una relación directa con el impacto y el efecto que se pretende que una política pública tenga. Digo, la foto esta, insisto con que no se asusten, pero es para mostrarles lo complejo de lo público, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Sotelo ahí, que a mí me encanta, dice, quien no conoce esto está en una posición asimétrica, o sea, nosotros y nosotras, no conociendo esto, no entendiendo que el sector público es esto, estamos en una posición asimétrica inferior respecto al conocimiento del campo de las políticas públicas. Esto es el campo de la política pública, ¿no? Digo, entonces, cuando lleguemos, o los que están, o las que están en espacios públicos trabajando, digo, bueno, la idea es que esta foto les ayude a entender por qué es tan difícil y por qué tenemos que ser excelentes cuadros tecnopolíticos para hacer de la gestión pública lo mejor que podamos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? va queriendo, va queriendo.
Gracias, Noelia, por el optimismo. Tengo fe. Bueno, acá tenemos también como desagregado esto que de alguna forma ya lo fuimos diciendo y también es lo que traía Antonella de la instancia nacional, provincial y municipal, ¿no? Digo, bueno, también eso tiene que ver con eso. Fíjense lo que dice abajo. Cada nivel de gobierno, provincial, nacional, municipal, tiene sus propios procesos de creación de valor público, pero además el territorio nos presenta otra complejidad que se pone en juego. Digo, no es lo mismo eh, el tema de, no sé, digo, una inundación en una ciudad como Bahía Blanca que en una inundación como fue hace un tiempo en Tartagal o una inundación como la vivimos en La Plata. Digo, por las características del territorio, de los territorios, siempre el impacto y lo que hay que hacer también va a estar diferenciado, ¿no? Y obviamente si tenemos, como tuvimos en algunos momentos, alineado el proyecto político de nación, provincia, municipio, por supuesto que el problema público, la hipótesis de política y el producto van a ser muchos más sencillos. Digo, ahí agregarle valor a la producción de la política pública va a ser mucho más sencillo que si tenemos proyectos políticos en contraposición, como es el caso de ahora, por ejemplo, nación-provincia, ¿no? Digo, bueno, es como, es importantísimo entender esto para poder leer la política pública. Entonces, la agregación o no de valor depende de los modos en cómo se interrelacionan los diferentes organismos y la orientación o no que tengan como sistema de producción de la política pública, que es esto que les decía recién. No es solo la relación entre nación, provincia, municipio, sino también la relación del Ministerio de Economía con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Trabajo. Digo, son todas cuestiones que afectan y que agregan o no valor a la producción de la política pública. ¿Se entiende? Y acá lo último, y con esto terminamos, que tiene que ver, ¿qué le pasa a Sotelo? Y es muy interesante, Jorge, en este sentido, porque él, vieron esto que les decía al principio, de que él reflexiona desde la gestión, ¿no? Digo, desde lo que le va pasando y desde lo que le va, desde lo que va haciendo. Entonces, él plantea con esta cadena de valor público, en donde lo que hizo fue un modelo básico para ver cómo agregar valor a lo público. Es eso, ¿no? Ahora, él dice, perdón, a la producción, a lo que el Estado produce. Él pretende analizar o que podamos analizar cualquier organización a partir de su producción. Entonces, acá él durante muchos años está con esto y esta bibliografía es parte obligatoria de todos los que estudiamos o los que somos como apasionados del trabajo en lo público, pero él mismo se repiensa y dice, ojo, porque el modelo de agregación de valor, perdón, la cadena de valor público, la cadena de valor pública me queda corto. Digo, si queremos, nos queda corto, si queremos analizar en profundidad lo que pasa en lo público, hay que agregarle una cuestión. Y él agrega 3 variables más, además de mirar lo productivo, que es esto que les decía recién, bueno, ¿qué produce el Estado? Eso es la cadena de valor público. ¿Qué produce el Estado? Él dice, bueno, no alcanza con mirar solamente qué produce el Estado, sino que también tenemos que mirar cómo lo distribuye, cómo lo regula y qué orientación estratégica hay en lo que hace. Entonces, en su primera etapa, Sotelo mira la producción. Él dice, bueno, a ver cómo produce, qué produce, en qué condiciones el Estado produce, ¿sí? Y con eso, cómo le podemos agregar valor a lo público. Pero él mismo, lo estoy repitiendo a propósito, pero él mismo dice, ah, sí, sí, bueno,
bárbaro esto. Pero ojo, porque si miramos solo la producción, estamos dejando afuera cuestiones tan importantes como la producción. Y ahí vuelvo a lo que el compañero o compañera traía, no leí en el chat quién era, bueno, esto es lo de los alimentos que habían Sí, quedado en los Misael. depósitos. No, yo pensé que ibas a referir a si las obligaciones y prohibiciones también son productos, digamos, cómo va apareciendo la lógica de regulación del Estado también. Exactamente. Ahí, buenísimo, porque ahí tendríamos un ejemplo de regulación. Digo, bueno, ¿qué hace el Estado? ¿Regula, no regula? El caso de la cuota alimentaria es lo mismo. Digo, bueno, acá es una regulación. Digo, el Estado está regulando. Y en el caso de la distribución, no, lo traía con lo de los alimentos que quedaron en los depósitos. Digo, muchas veces las políticas públicas fallan por los sistemas de distribución. Digo, vos te mandaste un proceso, hiciste esto, quedó en el depósito. Y otro ejemplo que a mí me parece como muy gráfico, que cuando en las cuestiones de alimentos, cuando había eh, a las madres se les daban como productos para que cocinen, había un montón de legumbres y nunca nadie comía las legumbres, pero nunca nadie, no, solamente los sectores populares. Culturalmente, nuestro país, somos un país que come pocas legumbres. Ni hablar si a vos se te va una garrafa o media garrafa pensando en cocinar un garbanzo que después tu hijo o tu hija no va a comer. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque quedaban latas y latas y latas de lenteja, de garbanzo, de poroto, que alguien había pensado que los sectores populares tenían que comer. Entonces digo, bueno, ahí también hay detrás una orientación estratégica y fíjense cómo eh, digo, lo de la distribución era porque era muy gráfico que quedaban latas y latas y latas que nunca nadie retiraba o se acumulaban en las casas, o el ejemplo que recién traían en el chat de la cuestión de la distribución. Entonces, ¿qué dice Sotelo con esto? Ojo, porque no es solo lo que produce el Estado, sino cómo distribuye lo que produce, cómo regula esa cuestión y qué orientación estratégica, qué modelo, qué ideología, qué cuestión hay detrás de esto, ¿no? Estas son como las 4 dimensiones que él le dice lógica horizontal, pero no se compliquen con eso, que para la que nos ayuda a pensar el proceso de producción de la política pública. Esto es, ya me adelanté, ya lo dije, pero bueno, a esto se refería, ¿no? Producción se expresa a través de los bienes y servicios que una organización entrega a la sociedad. La distribución se expresa a través de las prestaciones dinerarias directas de la población, línea de subsidios no responsables para, bueno, ahí hay ejemplos, digo, pero también cómo es esa distribución, ¿no? Digo, no es solo lo que distribuye, sino la capacidad o no que tiene el Estado para llevar adelante, por ejemplo, esa línea de subsidios. La regulación se expresan a través de instrumentos normativos, que es el ejemplo que habíamos puesto, y otro ejemplo, exención por un año del impuesto inmobiliario urbano para el caso de Bahía, exención de la primera cuota del impuesto automotor si sufriste una afectación sobre el temporal, y el otro que ahí no lo veo ahí porque los tengo a ustedes. El de orientación ¿Lo ves ahí? estratégica. Ese, el de Dice, se orientación expresa a través estratégica. de Sí. definiciones que constituyen al direccionamiento estratégico. Acá lo importante entre lo horizontal y lo vertical, ¿por qué dice lo horizontal? Porque lo horizontal es esa lógica que veíamos de cómo el recurso se vincula con el producto a través de una acción, digamos, cómo convertimos, digamos, recursos a través de la acción en producto y eso se entrega a la sociedad. Entonces, por eso horizontal, pues así es, de entrega a la sociedad. Y lo vertical son estas cuestiones que no son excluyentes de lo productivo, o sea, como decía hoy Lore, o sea, este producto concreto del registro de deudores morosos de cuota también implica una regulación, es una ley, digamos, ahí la política pública está regulando, tiene una orientación estratégica y sí, hay algo detrás que nos dice estratégicamente por qué se hace foco ahí, una concepción atrás
de por qué reparar en esto. Hay una concepción de las cuestiones vinculadas al género, al cuidado, hay algo, ¿no? De lo estratégico, de por qué se prioriza y con qué argumentos. Y también hay lógicas distributivas. Entonces, cómo eso, la política pública, si bien se descubre, ¿por qué se descubre? Dice, no hay que anclarse en el deber ser de una política pública, sino que hay que descubrirla. El producto que se entrega o no se entrega no nos deja mentir en la intervención de lo público. Es esto, ¿qué está entregando el Estado? Concretamente, yo voy a ver y se entrega tal o cual cosa. Se intervino en la infraestructura con una inversión de tanto, se logró esto en Bahía Blanca. No hay manera. No se escapa cuando se mira la lógica productiva del Estado a través de sus organizaciones en qué se entrega y qué no se entrega. Porque el deber ser nos puede decir que una unidad sanitaria trabaja la prevención en el mismo nivel que la ATEC, y cuando vamos a ver qué productos se entregaron es un taller preventivo de dengue al año. Entonces, no nos deja mentir ese descubrimiento en términos de concretamente qué produce el sector público con respecto a esto o no, y qué dice producir. Eso es cómo podemos mirar desde lo que se materializa a una política pública a través de sus organizaciones. Entonces, por eso hay una lógica horizontal, que es a través del producto, yo me vinculo con la sociedad, nuestra parte pespunteada del gráfico es el vínculo entre el Estado y la sociedad en un modelo de análisis, ¿no? Porque no hay tal escisión tampoco muchas veces. Y después todas las otras dimensiones que van en la lógica vertical, ¿no? Y de alguna manera relacionándose con esta lógica productiva horizontal. Tal cual, pero digo, está buenísimo lo que plantea Mercedes en ejemplos, ¿no? Digo, bueno, en ver cómo esto, digo, acá tenemos como una síntesis. Em, y subrayo algo, digo, el modelo de cadena de valor público y el modelo de agregación de valor público, lo que nos permiten es esto que nos decía Mer, es, imagínense como un test de, sí, bueno, a ver, Ministerio de Salud, me acuerdo que alguien trabajaba en el Ministerio de Salud, creo que está en el teórico de la tarde. Bueno, a ver, ¿cuál es tu producto? ¿Qué entrega? Bienes, servicios, ¿cómo funcionan esos bienes o servicios? ¿Efectivamente ocurren? Digo, ¿qué cosas hacemos para que esos productos efectivamente ocurren y tengan el impacto que queremos que tengan, ¿no? Digo, es como una herramienta muy potable que nos da Sotelo para hacer esto. Y nada, leo esta frase y con esto terminamos, ¿no? La cadena de valor público y el modelo de valor y el modelo de agregación de valor público son dos intentos por conceptualizar la compleja trama en donde se produce la hechura de las políticas públicas. Comprenderla permite mejorar la calidad de los análisis, diseños que realizamos quienes gestionamos. Fíjense, recuerden que habíamos arrancado con la complejidad que tenía, ¿no? Digo, bueno, todo lo público. Entonces, simplemente lo que hace Sotelo es esto, es darnos una herramienta, darnos un modelo para analizar, para poder conocer, para entender cómo es esa trama. Digo, y acá hay una cuestión muy importante, que el Estado tiene una responsabilidad enorme en ir transformándose a medida que ocurren cambios sociales, cambios en la sociedad, ¿no? Digo, y por eso esta herramienta que nos da Sotelo es muy importante, porque nos permite chequear qué cosas sirven, qué cosas ya no sirven, qué cosas hay que actualizarlas, qué cosas, digo, incluyo carreras. María también una vez me acuerdo que ponía el ejemplo de las bibliotecas populares o la carrera de bibliotecología. Digo, bueno, que había con todo el uso de la tecnología, todo esto sufrido enormes transformaciones, no solo en el uso que se le daban a las bibliotecas populares, que en general ya casi no tenían uso, las populares o cualquier biblioteca, digo, si uno va,
digo, quienes estudiamos en bibliotecas, porque era el único espacio donde podíamos conseguir un texto, vos ibas a la biblioteca y tenías que sacar turno porque querías usar el manual que te había dado la profesora de tal hora a tal hora. Y te tocaba de tal hora a tal hora, y tenías que hacer cola porque, entonces digo, bueno, eso cambió. Hoy vos vas a una biblioteca popular o a una biblioteca cualquiera y no ocurre ya eso. Digo, bueno, es un ejemplo muy básico, pero para mostrarles cómo el Estado tiene la obligación de ir chequeando permanentemente, bueno, qué pasa con esas políticas públicas que en determinados momentos sirvieron para dar respuesta a un problema público y hoy ya no sirven o hay que modificarlas para que siga sirviendo. Ojo, con esto no estoy diciendo que hay que cerrar las bibliotecas populares, ni mucho menos. Pero sí, cuando uno conoce el tema, cuando se mete, cuando investiga, ve que ya no cumplen la función por la que habían sido creadas en su momento. Entonces, es esto, los productos también deberían ir cambiando, ¿sí? A medida que la sociedad va cambiando. Y ni hablar con el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Lo que bueno, la invitación con esta clase que sabemos que fue una clase difícil, esperemos que lo más amena, la tratamos de hacer lo más amena posible, pero bueno, eso, que les sirva a entender la complejidad y que estos modelos que nos plantea Sotelo son descriptivos y que es lo que nos ayuda es a ver qué hace el Estado para que las políticas públicas sean lo más efectiva posible. Es eso. Digo, a pesar de los nombres y de los... es eso. Esperen que dejo de compartir. Bien, veo cámaras prendidas y veo gente despierta, ya es un montón. Ya es un montón. Despierta y viva. Despierta y bien, totalmente. Y Vivas, tomando vivas. mate. Profe, una Tal consulta. cual. Y vivas. Eh, No matamos a nadie con esto. una consulta. Yo quería preguntar porque estoy, aparte de lo del texto y eso, yo quería preguntar porque tengo un tema con los trabajos prácticos. Yo todavía no estoy en ninguno. Y me dijeron que tenía que hablar con Mercedes para poder anotarme en un trabajo práctico. Y me dijeron que había lugar en el virtual de 2 Esperen, a ¿quieren 6. corto la grabación para que charlemos esto? ¿Te Dale, parece, ahora Lore? si querés, ahora lo vemos al Bueno, final. sí, sí, Quédate sí. al final y lo vemos. Y Buenísimo. antes de meternos con eso, quería escuchar o por el chat preguntas, sugerencias, si se les explotó la cabeza y no entendieron nada. La verdad, digo, yo les confieso que la primera vez que me senté y escuché esto dije, ¿con qué se come? O sea, ¿de qué me habla esta señora? Y después, bueno, me fui amigando y lo fui entendiendo. Así que no se preocupen si esa fue la primera sensación. No, a mí, profe, me pasó que el texto se me complicó entenderlo, pero ahora me quedó re claro, sí, con toda esta explicación con ejemplos y todo eso que vimos hoy, re bien. Bueno, me alegro porque esto está bueno. Si ya tenían, que es lo ideal, leído el texto, sí, seguramente es más complejo y bueno, la idea es que también la clase eh, ayude como mapa para eso, ¿no? Como una guía de por dónde entrarle al texto. Hay una Pregunta. pregunta en el chat que hay prácticos. Ahora en un rato ya los que están a las 10 de la mañana ya nos vemos en el aula y los que estén a las 2 de la tarde o Sí. 6 también. Y ahí, Anto, también reforzar que recuerden que nuestra hoja de ruta es el cronograma. Ustedes tienen que entrar al aula y mirar el cronograma y ahí, digamos, dice concretamente si hay prácticos, no hay prácticos, digo, porque nosotros intentamos igual reforzar por el aula y por el lugar que tenemos para compartir los mensajes, pero bueno, al del cronograma tienen que poder apropiarse por un recorrido de bibliografía, de temas, de prácticos, digamos, para ir al tanto de bueno, cómo vamos avanzando en el funcionamiento. Y ahí respondo Sí, a una pregunta que hacían por el chat. Las 4 dimensiones del modelo de agregación de valor
Esperen que les voy a compartir un segundo de nuevo, ya que estoy canchera ahora con compartir pantalla. No, no sé si tanto, a ver. Em, bueno, Ahí no, la no sé lógica horizontal nosotros decíamos que es una, digamos, la lógica productiva. Exacto. Y después se Y agregan las otras dimensiones que van confluyendo con esta lógica productiva, que son las que decía Lore, ¿no? La dimensión de regulación, de distribución, de orientación estratégica, ¿sí? exactamente. Como agregar otras. Esas son las 4 dimensiones. La producción, que ya lo tenía el primer modelo que plantea Sotelo, y en el segundo modelo que plantea, que es este de modelo de agregación de valor, le agrega justamente la distribución, la regulación y la orientación. Esas son las 4 dimensiones. Buenísimo, que quedó claro, Ornella. ¿Preguntas, reflexiones al respecto? ¿Ejemplos de alguien que esté trabajando y que haya dicho, ah, mirá, lo que yo hago es parte de la entrega de un bien o un servicio? ¿Estamos hasta acá entonces? Bueno, quedan liberadísimos, liberadísimas quien tienen que ir rápido al práctico, bueno, todos en realidad. Sí. Voy a cortar y Así yo me que quedo charlando con Maísa. sí. Sí, Maisa, mi nombre.